tema del día de hoy es la migración y sus derechos. Va a ser muy interesante el conocer sobre el tema de las personas que se encuentran en movilidad humana, pero sobre todo cuáles son sus derechos y qué son estas exigencias que se solicitan en los estados, en los países y en las demás jurisdicciones en donde se encuentran las personas que estamos también, ¿no? Porque no solo son quienes han venido a nuestro país, sino cuando nosotros también lo realizamos de diferentes instancias. Pero bueno, voy a presentar ahora sí a mi querida Julie Morales. Muchas gracias por aceptar y estar aquí. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Vivi. Muchas gracias por este espacio. De igual manera a todo tu equipo de trabajo, a todos tus auspiciantes por recibirme. Me presento, mi nombre es Julia Morales. Soy la presidenta de la Fundación Almas en Movimiento y activista de los derechos humanos y sobre todo de todas las personas migrantes que se encuentran en Tungurahua. Muy bien, mi querida Julie. ¿Cuánto tiempo será que nos conocemos? Ya tenemos desde el 2022, exactamente. Porque en esa fecha estabas por aquí o llegaste. No, desde esa fecha empezamos a accionar como fundación. Creo que la primera oportunidad que nos conocimos fue en la primera marcha por los derechos de las mujeres, el 25N, que fue junto con el Hayes. Muy bien, vamos a ir ahondando un poquito en ese tema, pero siempre nosotros queremos saber en nuestro programa, mi querida Julie, si eres o no sinvergüenza. Un poquito. Un poquito. ¿Recuerdas alguna anécdota? No sé, ¿tienes alguna una cosa que te genere ay, me dijeron que era sinvergüenza o ay, qué vergüenza? Si algo que te acuerdes. Bueno, sinvergüenza, no sé en qué sentido lo pensarás tú, pero yo digo sinvergüenza en que me gusta, por ejemplo, cometer pecados con la comida. Ya. Por ejemplo, los gustos, los antojos sí, y demás. Con los antojos, por ejemplo, si me mandan a dieta por temas de salud, es mentira porque siempre voy a cometer ese pecadito de irme a comer un dulce, una golosina. Entonces, en ese sentido, me considero un poquito sinvergüenza en querer siempre romper la regla, en quererme comer un postre, sobre todo los chocolates, que soy muy fanática de los chocolates. Muy bien. Bueno, esa es parte de también el gusto, capaz por la comida y todos los demás. Pero un día le vamos a quitar eso hasta que se cuide y le diga el médico, ahora sí te toca. Hasta que se ponga un poquito más estricto conmigo y me diga, ya basta, ya no vas a cometer más pecaditos en comer golosina. Muy bien, mi querida Julie. ¿Quién es Julie? Julie, bueno, Julie es una mujer que ha pasado por muchísimas circunstancias de su vida. Me tocó emigrar de Venezuela a la fuerza. Fui tripulante de cabina de Conviasa, una aerolínea del gobierno que me tocó salir a las fuerzas. Es decir, bueno, para quienes no sabemos y te están conociendo, tú eres de nacimiento venezolana. Sí, soy nacida en Caracas, Venezuela. Soy licenciada en educación. Tengo conocimiento en turismo debido a que recibí muchos cursos por ser tripulante de cabina. Y adicional a eso, me gradué como tripulante de cabina y estuve trabajando por 5 años en Conviasa. Ok. O sea, ¿qué significa tripulante de cabina? Tripulante de cabina son las azafatas. Ya. Las que te brindan el servicio durante tu vuelo, tu traslado de un país a otro o dentro a nivel nacional. Ajá, entonces... Eso no me la sabía, y tengo muchas preguntas acerca de eso. Pero bueno, estás en tu país, tienes este tema de tus carreras, allá hacías derecho, estabas involucrada. Realmente no. ¿Ya? Te soy sincera que nunca me llamó la atención el derecho. Tenía un tío que era abogado y bueno,
realmente nunca me llamó la atención. Pero a raíz de que me tocó salir a la fuerza de mi país, me tocó empezar a investigar, a leer, a empezar a profundizar sobre temas de derecho. Trabajé con niños de la comunidad venezolana en Venezuela, porque siempre llegaba y los niños me veían y se me acercaban, querían comida, y obviamente yo no les iba a decir que no. Y por eso de tu carrera de licenciada en educación, se relaciona, digamos, aquí a las personas que no A sé, los son niños parvularios, claro. que estudian para ser docentes. Claro, por ejemplo, mi licenciatura me ayudaba acá a trabajar con niños, niñas, adolescentes de movilidad humana para apoyarlos en temas de derechos. ¿Por qué? Porque obviamente como padres a veces no nos dedicamos en un momento en estudiar ni saber si mi hijo puede estudiar, no puede estudiar. Y yo me he dedicado desde que emigré a capacitarme sobre todo en temas de derecho de niño y adolescente, porque tengo 3 niños. 2 son migrantes, son nacidos en Venezuela. Entonces me ha tocado aprender sobre sus derechos y me ha tocado acá apoyar a muchísimos niños sin distinción de nada, porque también hemos apoyado a niños ecuatorianos, irles apoyando durante todo su proceso. De igual manera hemos ido apoyando a aquellas madres víctimas de violencia de género y aquellas familias que realmente necesitan el apoyo como tal aquí en la ciudad. Bueno, vamos a ir también ahondando en este trabajo que tú has realizado aquí en Ecuador, en nuestro país, pero queremos saber qué sucedió. ¿Cuál fue ese momento de quiebre en el que tú decides migrar? Sabemos la situación que vivía Venezuela, entiendo que ahora es diferente, sino que muchos de los medios y demás no lo han comunicado de la mejor manera. Pero en el tiempo que tú decides estaba la situación muy complicada. Bueno, no fue una decisión que tomé de irme. Realmente me tocó salir a la fuerza debido a que yo trabajaba para el gobierno, trabajaba para Conviasa. Conviasa es una aerolínea venezolana. Pero de gobierno. Sí. Ah, ok. Bueno, fui una de las seleccionadas para quedar en Conviasa. Cuando fueron las elecciones entre Leopoldo y Chávez, yo voté en contra del gobierno. A lo que yo voté en contra del gobierno, a las 3:45 de la mañana, me llamó mi capitán al mando y me solicitó que por favor entregara mi uniforme, entregara mi kepi, mi portanombre, todo, y que me fuera del país. Me sugirió que me fuera del país. Efectivamente, yo no lo entregué yo misma. Yo mandé a otra persona a que entregara todo lo que me habían solicitado y me retiré de Venezuela. O sea, ese mismo rato yo me fui a Venezuela. ¿Cómo sabían que tu voto lo publicaste? Realmente no lo sé. Es una pregunta que yo todo el tiempo me hago. Mi mamá sí me decía, hija, por favor, piensa bien las cosas. Pero yo nunca he sido partidaria de este socialismo que ha vivido en nuestro país. Del cual, bueno, realmente fue una decisión que tomé sin pensarlo y, bueno. Si no hubiera sido ese hecho, ¿tú crees que seguirías allá? No lo sé. No lo sé, porque si seguiría allá no hubiese conocido a mi esposa. Y a mí. Realmente, exactamente. Y a todas aquellas personas grandiosas que he venido conociendo durante mi migración. Obviamente extraño a mi país, extraño a mi gente, mi mamá. ¿Has regresado? No. ¿No? Extraño a mi mamá, que hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, mami. Te amo mucho. Y bueno, o sea, son cosas de la vida. Pero yo sé que si me voy de Ecuador también voy a extrañar a esta gente bonita que yo he venido conociendo, como te he conocido a ti, he conocido a la doctora Marisa Gamboa, a todas aquellas personas que son mis paisanas y han llenado mi corazón enormemente. Todas aquellas personas que estuvieron el día jueves que salí, que me brindaron su apoyo, su amor, su cariño, su abrazo, que
que realmente fue bastante reconfortante, ¿no? En un momento tan difícil del que viví. Ujú. Cuando sucede esto que nos comentas en tu país, ¿cómo decidiste que haya sido Ecuador? Porque capaz tenías las opciones de irte a otro país. Claro, bueno, primeramente no llegué directamente para acá, para Ecuador, porque mi tránsito estuvo 3 años en Colombia, Mm. que fue lo primero que a donde llegué. Con Estuve en tus hijos. Colombia con mi hijo del medio. Ujú, Estuve allí y luego ya pude buscar a mi otro hijo que está aquí acompañándonos, que ya es el mayor. ujú. En ese momento estaban los dos pequeños y me tocó cruzar el río de Cúcuta con mi hijo, el del medio. Ujú. Fue bastante fuerte, traumático, o sea, y yo no quería que él viviera lo mismo. Entonces yo me estabilicé en Colombia, luego que estuve ya estable en O sea, Colombia, fue digamos por que la él. migración no la pudiste realizar por medio de transporte vial o igual aéreo, sino tuviste O sea, que... fue un tramo muy complicado porque hay muchas alcabalas en Venezuela, Ya. de las cuales obviamente uno, si te piden el nombre de cédula y saben que tú te retiraste sin darte de baja o sin pedir permiso, o si estás solicitando en Venezuela, o sea, tienes que pasar por varios procesos. Ujú. Entonces fue bastante engorroso el salir de Venezuela, pero bueno, ya estoy acá, ¿Eso en qué ya fecha fue, fue? te estoy hablando que eso fue hace 13 años. Bastante. Sí, bastante. Ok. Entonces, digamos en Ecuador 10 años, porque los tres estabas en Colombia y de Sí, ahí estás en sí. Ecuador. Bueno, y entonces en Colombia, ¿cómo estuvo? ¿En dónde estuviste? ¿Qué hiciste allá? Y de Claro, ahí, ¿cómo vienes acá? bueno, en Colombia estuve en un pueblito muy pequeño. Se me olvidó el nombre ahorita, no me recuerdo. Hijo, ¿te recuerdas? No, 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 el otro. En Repelón se llama. Ya. Es cerca de la costa, pero ahí se ve mucho el tema de la guerrilla. Entonces me fui de Repelón hacia Duitama, que era otro pueblo cerca de Bogotá, como alrededor de 2 horas. Mm. Allí también conocí personas muy grandiosas. Yo no sabía cocinar. Ahí aprendí el arte de la cocina, Ujú, a preparar hamburguesas, hot dog, postres, o sea, realmente ahí aprendí bastante. ujú, En Colombia fui víctima de violencia de género ujú. con mi anterior pareja, o sea, con parte del pasado. Y bueno, aprendí en diversas capacitaciones que tuve de cocina, de costura, o sea, me ayudaron bastante en ese tema. Y luego fallece mi padre. En lo que fallece mi padre, me tocó regresar a Venezuela. Regresé a Venezuela por unos meses, no fue un tiempo muy largo, y tomé la decisión de dejar a mis hijos con mi mamá. Ujú. Un hermano que estaba en Perú me dijo que él me quería ayudar a salir otra vez de Venezuela. Me manda el pasaje porque supuestamente yo iba para Perú. Resulta que acontece que, bueno, el pasaje no me alcanzó a Perú. Ujú. Me alcanzó hasta Ecuador. Ya. Ecuador quería que yo estuviera acá. Ya. Entonces, pues bueno, me tocó dejar a mis hijos un año en Venezuela Ujú. porque no quería que ellos vivieran nuevamente el pasar trabajo, el dormir en la calle, el dormir en el piso. O sea, yo quería que ellos, si se emigraban y se iban conmigo, realmente ya Ya estuvieran tengan. estables, Ujú, que tuvieran una estabilidad y llegaran estudiando, formándose y no llorando, sufriendo, pasando trabajo, porque mi hijo ahí sufrió de desnutrición. ujú, Entonces, realmente me quedo aquí en Ecuador. Una amiga me dice que ya vivía aquí en Ambato, que ya nos podía recibir porque me vine con otra amiga. Y bueno, vinimos para acá, para la ciudad. ujú. Realmente nos abrió las puertas a lo que nosotros llegamos aquí a la ciudad. Fue muy cálido el estar aquí en Ambato porque ya venía de una ciudad también relativamente fría que era como Duitama, y aquí me quedé y ya tengo 8 años aquí en Ambato. Ujú. O sea,
llegaste de ley directo a Ambato. Claro, La primera, en Ecuador, Ambato, directo. sí, Ah, directo ok. para acá, para Ambato. Ya, entonces aquí, ¿cómo inicia este tema, mi Yuli, de defender derechos, como tú dices, de involucrarte más con niños, niñas, adolescentes, el tema migratorio mismo ya de tu población, pero entiendo que no también es solo la población venezolana, sino todos quienes están en proceso de migración aquí Claro. en el Ecuador? ¿Qué es también? Queremos saber la migración, cómo está esta denominación. Sabemos que en este mes también se habla del Día del Refugiado, si no estoy mal, el Sí, 18 de sí. diciembre. Entonces hay diferencias, ¿no? Que debemos de entender para quienes no saben. Claro, bueno, yo realmente cuando llegué para acá no tenía conocimiento de nada. Ujú, No sabía que existía el ACNUR, no sabía que existían las Hayas, no existía que había un plan internacional de alimentos. ujú, Realmente quien me guió en todo el proceso de estar aquí en Ecuador fue mi esposo, porque yo no sabía absolutamente nada. ujú. Y bueno, toda migración es diferente, ¿no? Ya. Hay migrantes que tienen la posibilidad de llegar a un lugar estable. Hay migrantes que les ofrecen, vente, yo te ayudo, y luego les dicen, ya no te puedo recibir. Ujú, Y hay migrantes que ya llegan con familiares acá y que tienen su familia, como también hay migrantes que llegan sin nada, ¿no? Entonces, yo fui una de las migrantes que me recibió una amiga, que estoy muy agradecida con ella por habernos recibido, porque capaz y no me hubiese recibido y no conozco esta ciudad. ujú, Y me hubiese tocado capaz y quedarme en Quito, en Guayaquil, en Manta, y amo Ambato. O sea, ya yo me considero ambateña, ujú, porque me gusta mucho la ciudad y siento que Ambato es una ciudad que puede ir creciendo con el tiempo. Eh, con respecto a otra cosa que me habías dicho, el por qué inicié con este tema de la defensa de los derechos de los niños y adolescentes es porque mi hijo Said sufrió de bullying y xenofobia en una unidad educativa. ujú, Desde ese momento yo dije, si mi hijo está viviendo esto, ¿cuántos niños migrantes lo van a estar viviendo? ujú, Mi hijo se quedaba callado por miedo a que él pensaba que él estaba haciendo algo malo. Él pensaba que el ser migrante era malo. ujú, El ser venezolano era malo. ujú, Y yo le dije, no, mi amor, el ser venezolano no es un pecado. El ser de otro país no es un pecado. Por coincidencias de la vida, una compañerita fue la que me dijo que la maestra le jalaba el pelo, le pegaba y le decía, venezolano de, vete a tu país. ujú, Cosa que yo me molesté muchísimo. Fui hasta la unidad educativa, hablé con el rector, y una de las cosas que me llamó mucho la atención en ese momento fueron las palabras del rector, que me dijo, ceñito, entenderá que usted es migrante y que la maestra ya está a punto de jubilarse. No creo que usted le quiera dañar la jubilación a esa maestra, siendo usted migrante. Yo me quedé sorprendida. ujú. Y la maestra admitió que ella le jalaba el pelo y le pegaba a mi hijo. Y eran dos niños venezolanos que estaban en el salón. Que realmente me quedé impactada y yo le dije a mi esposo, esto no puede pasar, o sea, esto no puede ocurrir. Ujú, Es algo impresionante cómo tú puedes hacerle daño a un niño, a un inocente, a una persona que capaz no se sabe defender, que capaz no sepa cómo decir, mamá, papá, me está pasando esto y esto. Y no solamente a los niños migrantes, a los niños de la comunidad indígena también le hacen bullying, también son maltratados en la unidad educativa. Entonces yo dije, no, yo tengo que apoyar a la comunidad y yo tengo que defender estas voces que no pueden alzarse porque son inocentes, porque son unos niños pequeños, y desde ese momento tomé yo la iniciativa y el poder femenino de decir ya basta como madre y ya basta como migrante el quedarnos callados.
Claro que sí. Bueno, la verdad es muy importante el poder hablar de lo que pasa en las unidades educativas, en el sistema educativo, con todos los niños y niñas que tienen capaz una discapacidad, que forman parte de la comunidad LGBT, que son migrantes, como decía, de pueblos y nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos, y bueno, en el tema de quienes son introvertidos o extrovertidos, y su desarrollo, ¿no? Pero quien está llamado ahí en ese momento a apoyarles, a quizás darles un apoyo más allá del conocimiento son los docentes, ¿no? Entonces, qué mal el hecho de que desde esa persona inicie el proceso de discriminación y violencia, Sí, cuando debería ser quien haga respetar para que los pares, que son los niños y niñas, no hagan esa situación exactamente. y no la ejerzan desde ese punto de vista, digamos, que entorpece el tema educacional de los niños porque genera que no presten atención, capaz que no se dediquen, que no estudien, que no hagan sus deberes y demás, por el simple hecho de que quien debería estar siendo parte de su desarrollo profesional y de vida, digo yo, porque tengo muy buenos docentes a los que yo recuerdo que hablan del tema de la vida, también de lo profesional, pero que te dan un acompañamiento. Claro que hay otros, no quiero generalizar, pero vemos aquí que no pasa eso. O sea, realmente uno como padre siempre piensa que el colegio es la segunda casa de nuestros hijos y que cuando nuestros hijos van a una unidad educativa, obviamente tienen que reforzar los valores que nosotros como padres le estamos enseñando, Ujú, ¿cierto? Y yo decía, o sea, imagínate que mi hijo pasó por 3 colegios ujú, hasta llegar a donde está ahorita. Tuvo que pasar por 3 colegios por un proceso de que él tenía miedo de cualquier maestra que se le acercara. ujú. Entonces, para mí es muy difícil. O sea, para mí fue muy difícil ese momento. Y puedo ir escuchando historias de personas que tú dices, Dios mío, estuve, por ejemplo, con el caso de Neil Quintana, Ujú, el nené que falleció recientemente aquí en la ciudad de Ambato, en una unidad educativa. Escuché muchas historias. Había mamás que me escribían y me decían, mi hijo tiene discapacidad y mi hijo sufre de bullying en la escuela. Mi hijo no es atendido correctamente. Ha pasado por diversas dificultades en la unidad educativa. Entonces yo decía, o sea, no es un tema solamente de la migración, ¿no? claro, exactamente, como lo Exacto, mencionábamos. o sea, no es un tema solo de la migración, es un tema que decimos qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo con estos profesionales hoy en día, que solamente se están enfocando en cobrar un sueldo y no nos estamos enfocando en ser un poco más empáticos con esta parte que es la niña, los niños, niñas y adolescentes y que estamos haciendo como profesionales. Ujú, Dejamos la empatía a un lado y nos dedicamos solamente a ser profesionales. ujú. Entonces, por eso es que nace la Fundación Almas en Movimiento y soy activista de los derechos, no solamente de los niños ni adolescentes, sino también de todos los migrantes, de todas aquellas personas que necesiten de mí. Ujú. Porque si tú me necesitas y yo tengo conocimiento y puedo apoyarte como ser humano, lo voy a hacer. No me voy a cerrar la posibilidad de poder ayudar a quien lo necesite de mi parte. Muy bien, mi querida Yuli. Justo estaba leyendo unos comentarios que nos están dejando y muchas veces se malinterpretan ciertas capaz palabras y demás. Nos dice, el docente no tiene que asumir el rol de padre o madre, no se le puede decir ni opinar nada. Luego los denuncian por maltrato, hacen que pierdan su trabajo y también deberían hablar de eso. Bueno, quiero referirme a este tema en específico, que justamente estamos tocando un tema de cuando los docentes vulneran en realidad derechos de niñas, niños y adolescentes, que no queremos generalizar, obviamente. Claro que deben existir otros casos que, como los manifiestan, también pueden suceder. Claro.
pero cuando existe este tema de que los docentes vulneran derechos de los niños, niñas y adolescentes, no estoy diciendo que porque debieron ser padre o madre, sino porque ellos debieron ejercer en su espacio educativo, en su aula de clase, sobre todo que haya respeto. Y el respeto, cómo se encuentra solicitando, ¿no?, a los compañeros y demás que exista eso entre ellos mismos. Mira, realmente, bueno, creo que este comentario ha sido común, porque no sé si es que las personas malinterpretan mis palabras. Ojo, yo soy licenciada en educación. He lidiado bastante con el tema de los niños y adolescentes, no con el tema de como madre. Voy a hablar como docente en este momento. ¿Cómo hablo como docente? Si yo veo que un niño está pasando por una situación vulnerable en su casa, yo me preocupo. Yo me preocupo y busco los métodos, busco los canales para poder ayudar a este niño. Ahora, es entendible que también como docentes tenemos familia, tenemos responsabilidades, tenemos muchísimas cargas, porque tenemos la carga de 30 a 35 estudiantes, como también tenemos la carga de nuestro hogar, que son 2, 3 niños, 4 niños, más nuestro esposo, si tenemos un familiar enfermo o alguien de la tercera edad en nuestra casa. Pero del hecho no significa que vayamos a maltratar a los niños por el simple hecho de que tengamos un mal día en nuestra casa. Exactamente, y eso también es a lo que me iba. Una cosa es el respeto en el aula que se tiene que buscar, y otra cosa es como yo como docente, profesor, también tengo respeto hacia los estudiantes. Exactamente. Entonces ahí la verdad es que frustra y enoja, porque aparte de su indefensión en esos momentos, quien debería ayudarle y también a derivar el caso, no sé, al DS y todas las otras instancias que existen, porque hay protocolos que se siguen. Por supuesto. No lo están haciendo, sino son quienes ejercen ese tema de violencia. Y este es el caso del que estamos hablando. En otra oportunidad, con mucho gusto, trataremos otro podcast en el que hablaremos también de cuando hay esto también que muchas veces se aprovechan de los derechos también para que capaz vulnerar a personas inocentes, que también existe, pero bueno, y que, no por es ejemplo, el caso. O sea, una de las cosas es que yo no veo justificable la acción de que una docente le jale el pelo a un niño, o le pegue, o le diga, vete a tu país. O sea, no me disculpan y espero no ofender a nadie, pero no me parece justificable. Creo que los niños no tienen la culpa de emigrar, los niños no tienen la culpa de pasar por situaciones vulnerables, por ejemplo, de que una madre sea víctima de violencia de género y que, por ejemplo, ella no tenga los recursos para pagar una cuota del salón. El niño no tiene la culpa. O sea, estamos hablando de que son personas vulnerables y realmente yo no justifico esa acción. Una consulta, mi Yuli, ¿esto pasaba solo con los chicos venezolanos o también con los otros estudiantes? Mira, yo realmente de la situación que pasé con mi hijo, solamente la escuché vivirla para con él. Y con otra compañerita que en ese momento, bueno, ella ya no está acá en la ciudad, aquí en el país, pero ella también la vivió. Entonces, que eran migrantes de Venezuela. Ya, entonces ahí también hablamos de otro tema que es una problemática y que se le denomina xenofobia. Entonces, que si es que capaz la docente era así con todos y demás, bueno, era un tema que obvio está mal de igual manera, pero en específico en esto es por xenofobia, obviamente, el tema, ¿no? Y bueno, se habla también de una época, mi querida Yuli, sí le quiero tocar en un pequeño espacio, cuando existió una ola de migración venezolana y que estuvo en nuestro país y era alarmante los niveles de xenofobia que existía.
pero que también habían personas que no son todos de igual manera que vinieron a delinquir y bueno, otras cosas también aquí en el país y se confundió eso para el odio que se Exacto. generalizó hacia ustedes. Claro, o sea, es que se generaliza, ¿no? Ujú. Realmente es algo que siempre la migración venezolana ha sido utilizada políticamente para hacer campañas, ha sido utilizada para cualquier tipo de situaciones, porque pongamos un ejemplo, cogen a un delincuente, este delincuente es de nacionalidad venezolana, Uh-huh. y al momento de presentarlo en una rueda de prensa, dicen la nacionalidad y especifican que es venezolana. Uh-huh. Pero cuando cogen a un delincuente ecuatoriano, no especifican la nacionalidad Uh-huh. y dicen el delincuente es ecuatoriano. Uh-huh. Entonces, obviamente, me pido disculpas a todos aquellos ecuatorianos que se han cruzado con aquellas personas que han venido a hacer lo malo. Uh-huh. No todos somos iguales. No podemos generalizar que todos los venezolanos somos iguales, porque no lo somos. Tenemos una gama de personas profesionales. Tengo un grupo de venezolanos en Tungurahua donde hay personas que son arquitectos, abogados, ingenieros, licenciados y personas que capaz no tienen un título, pero son personas que se dedican a hacer el bien en la ciudad, Uh-huh. que se dedican a vender sus productos, a hacer comida, a hacer lo bueno, de querer ofrecerte lo bonito que es un pedacito de Venezuela. Uh-huh. Entonces no todos somos iguales, Uh-huh. no todos somos el tren de agua, no todos somos Chávez. Uh-huh. Entonces, obviamente entiendo la molestia de muchos, porque hay muchos que han venido a hacer lo malo. Entiendo que hay muchas personas, por ejemplo, yo me frustro mucho al ver un arriendo y dice no extranjeros. Uh-huh. Es muy frustrante. Uh-huh. Es muy frustrante tú ir en el camino y que te diga, ay, disculpe, precio del arriendo. Ah, ¿de dónde es usted? De Venezuela. No, no arriendo. Es muy frustrante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú vas a mi casa y para mí mi casa es un palacio. Le tengo mucho aprecio a los dueños del arriendo de donde vivo, y mi casa, o sea, es mi palacio, mi templo. Soy una persona responsable. Como toda persona escuchamos música, pero no a estas altas horas. No es que pasamos farreando todos los días. ¿Me entiendes? O sea, pero hay personas que sí, como hay personas que no. Uh-huh. Entonces no todas estamos pendientes de hacer lo malo. Uh-huh. Y eso hay personas que no lo entienden. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que como tú dices, hay muchas personas que se toparon con estas personas que hicieron daño y muchas veces eso ha hecho que haya ese bloqueo y alejamiento. Sí. Y ni siquiera quieran saber nada, ¿no? Pero sí. Pensamos que también estos procesos que muchas veces nos suceden que son malos, no nos hagan ser así con todas las personas y rechazar de sobremanera el tema de la población venezolana. Y bueno, no solo hablando de esta época, sino antes también hubo un tema de una ola migratoria en el tema de la población colombiana, que también están radicados aquí, se encuentran y demás. Entonces hay muchas personas, ¿no? Como yo decía, igual ecuatorianos en otros países que también han migrado. Pero bueno, de ahí entonces entendemos, mi Yuli, que nace tu fundación. ¿Cómo haces para encontrar a más personas igual que estén en sintonía contigo, que formen parte de tu fundación y se involucran para crear esta? ¿Y cómo empiezas ya a conocer, como tú decías, a OIM, a Hayas, a ACNUR, a las otras, al CCPDA, no sé, a las otras instancias donde se han relacionado y también ustedes han participado en consejos consultivos y demás? Bueno, yo considero que lo bueno atrae lo bueno. Uh-huh. Por eso estamos las dos juntas. Yo me capacité con el ACNUR como voluntaria socioeconómica, y empecé a conocer muchas personas uh-huh. que tenían fundaciones, que hacían lo mismo que a mí me gustaba.
y fui conociendo a personas maravillosas, a personas muy maravillosas. Quiero aprovechar el momento para agradecer al Consejo de Protección de Derechos, específicamente al secretario ejecutivo que está ahorita, y al ingeniero Josué, que me ha apoyado desde que está con movilidad humana. Siempre nos ha abierto sus puertas. Y el Hayas también fue una parte muy fundamental en insistirme, Juliet, por favor, que apoyara a la comunidad. Entonces, realmente he conocido personas maravillosas. He ido aprendiendo también. Desde que yo emigré, no me la pasaba con personas de mi nacionalidad. O sea, creo que me cerré a muchísimas cosas por miedo, ¿no? Por miedo porque obviamente venía de un tema en Venezuela un poquito complicado y tenía ese recelo, como dicen ustedes, ese miedo a que alguien supiera de qué trabajaba yo, qué hacía en Venezuela y si me encontraba con algún chavista. Entonces prefería mantenerme como alejada. Entonces fui conociendo a personas maravillosas que realmente hoy en día son parte importante en mi vida y son de muy gran apoyo en todo lo que he tenido el proceso con este tema de fundar la fundación y de mantenerme al 100% para la comunidad. Muy bien, y yo entiendo que también fuiste representante de la población en movilidad humana, o eres actualmente del Consejo Consultivo, o eres la vice. No, bueno, ese es un cuento un poquito largo, pero no quiero contar esa parte del Consejo Consultivo, porque te enojas. Sí, un poquito, por las injusticias, pero bueno, no soy parte del Consejo Consultivo. En el Consejo Consultivo entonces tenemos... no le agradecemos al Consejo. No, sí. Estamos... No, sí, siempre hay que agradecer, sea bueno, sea malo, hay que agradecer. Yo le agradezco a Manuel Vázquez, que él es vocal del Consejo Consultivo. Él ha estado apoyándonos bastante también con el tema de los espacios, junto con el doctor Josué, para poder hacer diversas actividades como la que tuvimos, la feria en el Parque de la Laguna, que se llama Dejando Huellas. Bueno, se llamó Dejando Huellas, donde estuvieron emprendedores, donde tuvimos la oportunidad de traer grupos venezolanos que están radicados en Quito. Tuvimos la presentación artística de Yo me llamo Oscar de León, Yo me llamo Mar Anthony. Los niños de la fundación también cantaron, bailaron. Y fue una actividad realmente que fue muy gratificante, porque el ver la cara de felicidad de que los emprendedores hayan vendido, ya con eso para mí basta y sobra. Entonces, pero sí. bueno, esa es una actividad actual, ¿no? Pero bueno, yo también, ahora sí, como para donde hay este momento en donde nos conocemos, yo también formaba parte del Consejo de Protección de Derechos, y ahí había este relacionamiento en el tema de empezar a trabajar el tema de las personas de movilidad humana. Y obviamente con ACNUR Hayas, en ACNUR la Gaby, que es una persona estratégicamente que ha ayudado a la población. Hayas está con la Pao Valareso de igual manera, que son personas de igual muy sensibles en el tema de derechos, que no ha sido solo movilidad humana, sino se han abierto a todos los grupos en el trabajo. Entonces, a través de estas dos organizaciones, ustedes también empiezan a conocer más sobre el tema de sus papeles, de hacerlas bien, sus papeles, del tema también humanitario de quienes recién llegan y están en tránsito y les pueden dar un espacio, un hotel, alimentación, un espacio de encuentro también. Claro, imagínate, bueno, yo recientemente en una reunión que se tuvo con la OIM, desconocía que había un albergue para mujeres de movilidad humana y víctimas de violencia aquí en la ciudad. Realmente no desconocía de ese tema. O sea, uno todos los días aprende. Y bueno, recientemente que tuvimos esta reunión con la OIM y el municipio, nos abrieron las puertas para poder
utilizar el albergue. Entonces, realmente, bueno, ya por este año ya no vamos a poder trabajar. ¿Este espacio es del municipio o es de la OIM? La OIM contribuyó para el espacio. ¿Que tiene el municipio? Que tiene el municipio. Okay. Bueno, pero estas son como digamos las acciones que han venido realizando cuando han existido esto. Entiendo que un tiempo también hicimos un estudio para como tipo censar, a ver cuánta de la población había aquí que se encontraba en situación de movilidad humana. Entonces, todas estas cosas que íbamos reuniendo, creo yo, ha surgido al momento en el que estamos ahora. Y no me quiero ir sin hablar de este tema, y yo he querido también, mi Yuli, no solo especificar en esto, sino en toda tu trayectoria, porque de eso también se habla en el hecho de quienes defendemos derecho, quizás no desde temprana edad y demás, pero sí por situaciones que nos trascienden y que nosotros en este punto ponemos nuestra cara, nuestro rostro, nuestro cuerpo, muchas veces en riesgo. Justo estaba yo en una capacitación en este fin de semana, sábado y domingo, y hablaban de qué es el liderazgo, el activismo. Se me va otro, ¿cuál más era? Liderazgo. Incidencia. Activismo e incidencia, y era concordante en que los tres son de exposición a un riesgo, que tú estás y hablas porque no estás capaz de acuerdo, y a las autoridades y a las personas y demás les molesta esta situación cuando tú estás defendiéndote, diciendo, alzando tu voz en contra de las situaciones que surgen. Entonces estamos en un constante riesgo, las personas que defendemos derechos de los territorios, cuando salimos a una marcha, un plantón, vamos a una institución a consultar qué sucede en ciertas situaciones y vulneran también nuestros derechos. Y ahí es donde yo quiero llegar, mi querida Yuli. ¿Qué sucedía justo un 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que yo también veía en tus estados, que decías que justo este día empezaron a hacer un tema de un control migratorio, si no estoy mal, me corriges, en Ambato, en Tungurahua, no sé si en las otras partes del Ecuador también, pero en específico aquí es donde vivimos algunas horas complicadas y días. Sí, bueno, creo que este día me marcó mucho, realmente. Me marcó mucho y todavía estoy un poquito como dolida, como sentida, como decepcionada, ¿no? Bueno, este día yo estaba en mi domicilio porque estaba apoyando a algunas personas realizando la solicitud de visa de refugio. En los grupos que tenemos de venezolanos Ambato y Tungurahua, empezaron a replicar información de que habían operativos de migración en la ciudad, los cuales entraban de manera un poquito grosera, arbitraria, bueno, etc. Yo, bueno, no había tomado en cuenta eso. Dije, bueno, es normal porque es un operativo, hay una nueva ley de reforma, esta nueva ley de reforma, o sea, hay que... estamos en un país que no es el nuestro y tenemos que ajustarnos a lo que hay, ¿ya? Entonces... pero me llama mucho la atención cuando un chico me escribe y me dice, señora Yuli, me llevó preso la policía de migración y me van a dar una orden de salida voluntaria. Yo me preocupé bastante. Yo dije, pero ¿por qué? No entiendo qué pasó. Me dice, pero no entiendo, yo tengo la solicitud de visa de refugio. Y yo empecé a preguntarle al Consejo Noruego porque casi alrededor de un mes nosotros tuvimos una capacitación, todos los ejes de movilidad humana aquí en la ciudad, una capacitación con el Consejo Noruego, donde el Consejo Noruego nos informó a todos los ejes de movilidad humana que todas las personas que tenían una solicitud de visa de refugio no podían hacer un proceso de deportación, ni de salida voluntaria, ni de multa. Esto por el convenio de Cartagena de 1951, no, o sea, es algo que está dentro de la ley. Hablando del Ecuador. Hablando del Ecuador.
Yo me preocupé bastante, el chico estaba súper preocupado, él tiene a su esposa y a su nena pequeña aquí. Yo fui a migración, en lo que yo estoy vía migración, me contacto con Manuel Vázquez del Consejo Consultivo y le digo que se dirija a migración de igual manera para que me acompañe, de lo cual, o sea, yo llegué primero a migración, entré de manera educada, le dije buenas tardes, mi nombre es Julia Morales, me presento como la presidenta de la Fundación Almas en Movimiento. El policía sí me tiende la mano, o sea, todo estaba relativamente normal. Y el policía me estaba gritando y yo le dije que por favor me bajara un poquito la voz porque no me tenía por qué gritar. En lo que él me dice y me alega que él tiene los oídos tapados porque él está llegando de Tulcán. Yo le dije, bueno, seguí preguntándole que por qué estaba haciendo el procedimiento al joven si él tenía una solicitud de visa de refugio. Y me dice que no, que, o sea, él ni siquiera me supo explicar el por qué estaba realizando ese procedimiento. ¿Era la única persona que estaba detenida de todo el control que hicieron? Hay muchas. Habían más. Ok. Creo que era, no recuerdo, pero creo que eran entre 10 a 8 personas. Ok. Antes de irnos a lo que sucedió, el altercado, mi Yuli, ¿qué proceso es cuando una persona migra? O sea, viene acá, tiene que hacer solicitud de refugio. ¿Cómo son estos pasos que deben seguir ustedes para tener, bueno, no sé si la nacionalidad en sí, pero que su tránsito sea legal, digamos? Bueno, realmente para nosotros los venezolanos ha cambiado mucho todo el tema migratorio desde que está el actual presidente Daniel Noboa. Ha hecho varios cambios en la reforma de movilidad humana. Para una persona venezolana puede ingresar a Ecuador, tiene que ingresar con una visa de turista, ¿ya? O algún tipo de categoría de visa, por ejemplo, visa de estudiante, visa de trabajo, o si está casado con ecuatoriano, una visa de amparo. Siempre y cuando venga con un pasaporte vigente. Ya anteriormente se aceptaba el pasaporte vencido 5 años, lo cual ya eso ya está afuera. Y hoy en día todos los venezolanos tienen que tener un pasaporte vigente y una visa para entrar al Ecuador, ¿ya? Ahora, aquellas personas que, por ejemplo, son perseguidas políticamente, pueden hacer una solicitud de refugio estando en la frontera para poder ingresar al Ecuador. Nosotros cuando tuvimos la capacitación con el Consejo Noruego, tuvimos los funcionarios de Eje de Movilidad Humana que decían, ya, pero si viene una madre que tiene 3 hijos, esta madre no tiene ningún tipo de documento y a ese momento quiere aplicar a la solicitud de visa de refugio, ¿lo puede hacer? Sí lo puede hacer, ¿ya? Porque ese es un derecho y no le pueden vulnerar ese derecho a esta madre ni a los niños, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta que yo en ningún momento en todo este tema, en todo este rollo, no interpuse el procedimiento de que estaban haciendo de control migratorio, ¿ya? O sea, no te pusiste en contra ni nada. No me puse en contra es un proceso, claro, que normalmente se debe de hacer y que con la nueva ley de reforma se debe de hacer este nuevo proceso de control migratorio. ¿Por qué? Porque toda persona que no tenga un pasaporte vigente y una visa vigente en Ecuador tiene que dar una salida voluntaria o dar una multa, etc. Y yo nunca me puse a este procedimiento. Yo quería información del por qué al ciudadano se lo habían llevado y le estaban haciendo un proceso teniendo una solicitud de visa de refugio. De lo cual fue, no sé si lo peor o lo mejor que pude haber hecho, porque la que salí perjudicada fui yo. Bueno, realmente nunca me dejaron hablar. Habían personas que estaban con apelaciones negadas. Yo le dije que bueno, que estaba bien, tenía una apelación negada,
obviamente esta persona tiene que dar una salida voluntaria del país. Por ejemplo, aquellas personas que no tenían ningún tipo de visa, no tenían ningún tipo de documento, no tenían nada y le tienen que dar una orden de salida voluntaria, está bien. Yo en ningún momento le dije, no, estás haciendo mal tu trabajo, ¿por qué lo haces? O sea, no fue así. Cosa que todo se malinterpretó. Todo, absolutamente todo. Dijeron cosas de las cuales yo nunca dije. En ningún momento fui grosera, en ningún momento tiré la puerta, en ningún momento quise agredir a alguien. Porque bueno, todas las personas que me conocen, creo que si una persona, bueno, como todos, si me molesto, o sea, obviamente estoy molesta, pero no agredo a nadie, no insulté a nadie, de lo cual nunca entendí el por qué ni en qué momento todo se fue de control. Realmente para mí fue un momento muy engorroso el que viví, que no lo esperaba. O sea, no esperé esa situación. Le pedí a otra persona que a llamar a mi esposo para que él estuviera junto conmigo porque, amiga, te soy sincera, hasta ahora estoy intentando encontrar preguntas, respuestas, pero no lo sé. Y no las encuentro. He tenido personas que estaban en el lugar y me dicen, oye, pero tú nunca fuiste grosera, tú nunca le agrediste al policía, tú nunca nada. No entendí qué pasó, no entiendo qué tiene, no sé qué fue lo que ocurrió. Y así como están muchos, así estuve yo y así aún estoy. Porque, mira, bueno, y para una muestra un botón, estoy ahora para todos lados con mi hijo. Pero yo le doy gracias a Dios que yo no estuve ese momento con mi hijo. Porque capaz y yo puedo quedarme callada y puedo hacer un stop, ¿no? Pero él capaz puede reaccionar de otra manera y no hubiese ido presa yo si no hubiese ido detenido mi hijo. Entonces yo di gracias a Dios que no estuvo conmigo en ese momento, que yo simplemente salí de mi casa y dije ya vuelvo, que no llegué ese día, llegué el día después. Pasé toda la noche pidiéndole a Dios por mis hijos, que mi mamá no supiera porque mi mamá está ahorita un poco delicada de salud. Entonces dije, gracias a Dios, Él no estuvo conmigo. Bueno, voy a leer 2 comentarios, mi querida Yuli, para yo también contextualizar un poco lo que queremos llegar a hablar, ¿no? Dice la Mari, saludos amiga, las y los defensores de derechos humanos estamos en riesgo siempre porque incomodamos a las instituciones patriarcales que no cambian de mentalidad. Mi abrazo a Yuli, hasta hoy no puedo creer lo que pasó. Yo escuché la conversación, pero jamás me imaginé que el Día de los Derechos Humanos, una defensora de los derechos, era violentada por una institución muy, muy patriarcal. Y Barbie te manda fuerza amiga. Y bueno, otras personas que están ahí, gracias de las transmisiones en vivo que estamos haciendo por TikTok y Facebook, por sus comentarios. El día de... Es como una historia que se cuenta, pero también la he querido traer lo más pronto, amiga, porque si pasa el tiempo, muchas veces dejamos atrás de estas cosas que pasan y no están bien. Y pues tenemos acciones posteriores que las vamos a realizar porque no se puede quedar en la impunidad y en el silencio de estas situaciones. Capaz no en el momento porque sabemos cómo está de corrupta, colapsada y no sé cómo decir el tema de la justicia y de los mismos funcionarios que están para defendernos y no lo hacen. Pero tratamos de cuidarte, que es lo más importante, amiga. Ese día justo nos íbamos a reunir. Sí. Teníamos ya pendiente una reunión, siempre era la Yuli, no me invitas, no asomas, vamos a un café, no tuve la oportunidad de ir
a un negocio que te pusiste también Sí, de de comida y comida. demás. Entonces dije, ese día lo vamos a hacer y nos vamos a reunir y efectivamente llegaba a las 2 de la tarde y yo decía a la Yuli, no asoma, estaba esperándote y bueno, estaba yo también entretenido un poco que dije, ok, hasta que ella llegue yo me desocupo. Entonces llegaban las 2 y ya era casi 2:20 y digo, voy a llamar, no me contesta. Entonces al momento en el que yo llamo, sorpresivamente me contesta un hombre y me dice, digo por favor con Yuli, ¿sabes qué? No está. Le digo, lo que pasa es que tenía una reunión con ella, ¿qué pasó? Y me dicen, bueno, te comento, soy el esposo de Yuli y ella se encuentra en este momento detenida. Sí. Y yo dije, ¿qué pasó? Entonces, bueno, ahí no quiero ser muy largo el tema, pero la cosa era de que luego de que tú fuiste a consultar esta situación, las personas que estaban ahí deciden llamar, no sé si a la policía o cómo fue el procedimiento, y te detienen en ese momento en migración de la ciudad de Ambato. Sí. Para esto, buscando obviamente cómo activar un poco el sistema de protección de derechos, nos empezamos a movilizar y llegamos, bueno, no había un parte en este sentido que esté como de manera Oficial. rápida, exacto, oficial, para seguir el procedimiento, obviamente, sin querer por ningún sentido muchas veces pasarnos o querer abusar de alguna situación o alguna persona en específico. Pero bueno, se pasó el parte y todo, y pasó un día, tú tuviste que dormir en el VC, en donde están las personas detenidas para la audiencia que se hace el siguiente día, en donde da, digamos, un resultado acerca de lo que dice la boleta del altercado o lo que sucedió. En este caso, en un primer momento, se especulaba que era un escándalo público, como se lo mencionaba en un principio, pero luego, obviamente, en el parte estaba otra cosa, que lo que tú mencionabas, que capaz hubo que se lanzó una puerta, agresión verbal y otras situaciones que las que tú manifiestas, obviamente, que no sucedieron así. Pero estaban escritas, ¿no? Obviamente en un documento que es el oficial, en donde en la audiencia pues se solicita que tú puedas realizar las disculpas de alguna situación que se puedan realizar, y ahí nuevamente se vuelve a solicitar que sea a todo el pelotón o a quien enfrente, ¿no? Aparte de la persona que está haciendo, digamos, esta denuncia, sino aparte en todo su pelotón y demás, que eso iba a ser al siguiente día, es decir, capaz tenías que dormir una noche más. Pero además de esto, si no eran las disculpas públicas, ¿qué más hubiera pasado? Porque él estaba exigiendo capaz prisión para ti en realidad. Mira, yo realmente este hecho, como te digo, o sea, para mí fue algo extremadamente injusto. Uh-huh. Bueno, yo procedí a sacar mi teléfono porque cuando ya el policía me empieza a tratar muy mal, yo saqué mi teléfono y procedí a grabar. En lo que yo procedo a grabar, o sea, yo pensé que mi teléfono no había grabado porque mi teléfono estaba un poquito dañado. Entonces, yo pensé que el teléfono me había grabado, pero ahí se vio en todo momento todo lo que ocurrió. Uh-huh. Él me empezó a sacar de migración. En lo que me empieza a sacar de migración, él llamó a la policía, Uh-huh. ¿ya? Él llama a una femenina, la femenina llega, que no te voy a mentir, la policía femenina conmigo fue muy amable. Uh-huh. Ella me explicó todo el proceso, me dijo que me calmara, yo no dejaba de llorar. De los nervios y el susto que pasé, se me adelantaron mis días. Uh-huh. Y empecé horrible, o sea, me empecé a sangrar. Uh-huh. De lo cual primero me llevaron al municipio, al hospital municipal. Allí no me dieron la atención y me llevaron luego para el centro de salud.
Ujú. en el centro ¿Por de qué no salud. te dieron atención en el hospital? No sé, se demoró mucho y ellos estaban apurados. Mm, Entonces de ahí nos fuimos al municipal, perdón, en el centro de salud. En el centro de salud me hicieron la revisión médica, me preguntaron que si sufría alguna enfermedad, me hicieron la prueba de embarazo, o sea, todo bien. Me tomaron la atención, tenía la tensión alta de lo que estaba pasando, porque sufro de la tensión. Y de allí la enfermera y la doctora me preguntó que si tomaba algún medicamento, le dije que no. ujú. Y de allí me entregan el certificado, bueno, se lo entregan a la policía y de allí nos procedimos otra vez a migración. Pero ya cuando me llevan para migración, el otro policía, el que como que evitaba el que me hicieran daño, fue muy amable conmigo. Me decía que yo tenía que entender los procesos. O sea, yo no hablaba con nadie. Yo lo único que hacía era llorar. Incluso todavía, si puedes ver, aquí tengo marca del maltrato que recibí con la esposa. Yo lo que hacía era llorar. Porque yo decía, yo no vine aquí a armar escándalo, yo no vine a tratar mal a nadie, yo no vine a insultar porque jamás insulté, yo no golpeé a nadie, no estoy robando, no estoy estafando, no estoy haciendo nada malo. Ujú, Estoy preguntando el por qué. O sea, que te costaba darme una respuesta o la respuesta que yo estaba buscando. ujú, Entonces quiere decir que ya no puedo hablar. Quiere decir que ya no puedo preguntar. ujú, Entonces, en ese momento que estoy en migración, se demoraron mucho en redactar todo. Eh, yo solamente los escuchaba hablando. Hubo un momento en que el funcionario me preguntó a qué se dedica. Y yo le dije, soy repostera. Y se ríe y me dice, ¡ja! Eso se estudiará en la universidad. Y yo dije, ¿y cuál es el pecado ser repostera? Ese es mi medio de vida. O sea, ujú, me gusta la cocina, me gusta cocinar, me gusta hacer postres, dulces. O sea, ¿y cuál es el pecado? ujú, Ya luego me trasladan a la VB. En la VB también el policía tuvo un percance con los funcionarios que estaban dentro de la VB. Porque realmente el funcionario se portó un poco grosero con ellos. Bueno, hasta que por fin yo logro entrar, en lo que logro entrar me toman la foto como delincuente. Y te soy sincera, yo no he dormido bien. No he dormido bien porque me pregunto el por qué todo ocurrió. ujú, Y hasta ahora yo no lo entiendo. ujú, Porque, por ejemplo, ahorita tengo una amiga que me dice, eh, que no sería lo correcto que lo hable ahorita, ujú. porque todavía no está tomada una decisión, que todavía no está un veredicto, que, pero no hice nada malo. ¿Decisión de? O sea, te voy a leer textualmente el mensaje, te voy a Ajá. leer el mensaje, más no te voy a decir la persona. Ujú, Me dice, mi Yuli, ¿tú consideras prudente hablar del caso en redes? Yo no te lo aconsejo como amiga. Cuidado con responder preguntas que te hagan dar detalles del caso, creo que es muy pronto. Pero yo todavía no supero psicológicamente esto. ujú. Bueno, no ha sido con el fin o el hecho de capaz perjudicar. En realidad, A nadie, estoy, en lo absoluto. Y te escucha, voy a decir algo antes de que se me vaya a olvidar. Yo le quiero pedir disculpas a alguien si se sintieron ofendidos con mi presencia ujú, y capaz hasta con mis preguntas. ujú, Yo me quiero disculpar, pero yo no hice nada malo. ujú, O sea, si yo hubiese hecho algo malo, yo les digo, realmente lo hice, pero yo no hice nada malo. ujú, Y vuelvo y como el policía de migración, que ya cuando el otro, no voy a hablar con el que ocurrió el hecho, había otro policía que me dijo, cuente conmigo si necesita
algo aquí estamos, aquí trabajamos para la comunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Pero realmente yo no hice nada malo. Y yo no me tengo por qué esconder. O sea, yo no tengo por qué inhibir mis palabras ni callarme porque no hice nada malo. Entonces, el cohibirme a hablar ahora o mañana o después, el por qué, ¿me entiendes? Entonces, siento que para mí fue un momento muy duro, fue un momento en el que jamás esperé vivirlo, y lo único que yo decía, Dios mío, yo me quiero ir a mi país, yo me quiero ir a Venezuela. Incluso cuando yo salí y le dije a mi esposo y le dije a mi hijo, le dije, ya, me quiero ir, ya, yo no quiero estar acá. ¿Por qué? Porque realmente siento que para otras personas está mal el tú expresarte, está mal el tú decir cómo te sientes. Y yo creo que por eso existen muchísimas mujeres víctimas de violencia de género. Muchísimas mujeres víctimas de violencia de género. Porque se quedan calladas. El solamente pensar de que soy madre y me pegan, será un delito, está mal, ¿será que me van a creer? Y por ejemplo, quiero también agradecer al abogado que él estuvo ahí conmigo. Él bajó a la UBB y me dijo muchas cosas bonitas. También quiero agradecer a las personas que estaban, el jefe de la UBB me trató muy lindo. Cuando salí, me dijo, mija, que Dios la bendiga, que siga haciendo lo bueno. O sea, como te digo, no hay personas que van haciendo todo el tiempo lo malo. Y no hay personas, no todos los ecuatorianos son xenofóbicos. No todos los ecuatorianos tampoco son malos. Así como nosotros los venezolanos. Pero siento que el callarme lo que viví significa que otras personas lo puedan vivir y también se vayan a tener que callar porque son maltratadas por un sistema que realmente debería de protegernos, debería de brindarnos la información. Y te estoy hablando de que yo muchas veces fui a migración a solicitar apoyo para con mis hijos con el certificado migratorio. Y fui tratada muy bien, no me trataron mal. ¿Era la primera vez que estaba esta persona? Realmente no lo sé. No sé. O sea, pero que tú hablaste por primera vez. Por primera vez sí. Ya, mi querida Yuli, yo me quería referir al tema del mensaje. No tendría nada que ver en un sentido el tema de que puedan accionar de alguna manera porque, digamos, ya hubo la audiencia y ya se dio el procedimiento y tú saliste. Sí. Eso por una parte. Por otro lado, este proceso, este podcast en sí ha buscado el visibilizar, capaz, la lucha de las personas en situación de movilidad, pero una circunstancia en específico que nos duele, nos frustra y nos ha hecho pensar en cómo están nuevamente nuestros sistemas de justicia, que a mí la verdad me preocupa. La anterior semana hablé sobre el tema de las desapariciones de las personas. Estuve en otro en el que recientemente se hablaba de los 4 de las Malvinas. Me enteré un poco del caso del que tú mencionabas del niño que falleció en una unidad educativa. Y entonces yo digo, ¿cómo está la justicia? Y eso es lo que la verdad preocupa, ¿no? Entonces, más allá de capaz tener mucho a detalle de lo que sucedió, era que fue una detención injusta, que fue una detención arbitraria, que hubo abuso de poder en cierta manera, y lo digo yo, no lo dice ella, sino yo porque yo lo vi y yo también soy defensora de derechos y yo también sé lo que sucede y lo evidencié. Entonces yo lo digo, digamos, con, ¿cómo saben decir? Con el conocimiento y la causa, o sea, yo lo sé y por eso lo digo. Entonces,
no me parece cómo sucedieron las cosas y cómo llegamos hasta este punto. Y parte de eso es sensibilizar a la población, porque hablamos desde el hecho de las personas que están aquí y pueden ser después nosotros quienes estemos en otro lugar y nos suceda algo parecido. Y defendemos nuestros derechos desde el lado en el que queremos tener mejores días para la población y en convivencia y en respeto, que es lo que necesitamos en el mundo, en realidad en todos los territorios en donde nos encontramos. Estamos llegando a la finalización de nuestro podcast, pero lo que sí queremos decir es que los pasos a seguir es seguir sensibilizando. Yo quiero decirte, mi querida Yuli, que lamento mucho la situación y también te quiero pedir una disculpa a ti porque no estoy de acuerdo en cómo sucedieron las cosas, las situaciones, mi Yuli, pero sabes que hay personas que estamos ahí alrededor tuyo. Entiendo que todos estos días me imagino que recibiste mensajes, llamadas y sea lo que sea que hubiera sucedido, siguiéramos ahí y seguimos ahí. Muchas veces no nos estamos viendo, no siempre estamos compartiendo, pero en situaciones en específico estamos para... yo no sabía que iba a pasar eso, ¿me entiendes? Claro. Y yo dije, no, o sea, y el accionar y demás. Y el poder de alguna manera contribuir a una injusticia, porque no era de esa manera, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros estamos en los días transitando y vemos cosas y nos quedamos insensiblemente sin hacer nada y pues ese es el hecho. Ella accionó, no se quedó en su casa capaz pudiendo estar capaz con sus hijos o cualquier otra cosa, sino accionó y fue y quiso apoyar a un compatriota, a una persona, a un ser humano, y que haya sucedido de esa manera es lo que nos ha preocupado. Y el siguiente paso es seguir, amiga. Yo quiero, como te decía, en algún sentido pedir estas disculpas también para ti, para tu familia y todas las personas en realidad que están en situación de movilidad humana, que también sufrieron por el hecho de que tú estabas ahí. Que no fue de la manera y demás, pero que esperamos que lo puedas superar. Yo sé que es algo también complicado y difícil, amiga, pero créeme que el seguir adelante y el refugiarte en tu hogar y en esta lucha que yo no he estado en esa situación porque capaz me he salvado de alguna manera, te tendría que decir, porque yo también soy de las que estoy tocando la puerta y qué pasó y por qué y demás. Y si en algún momento pasa, yo sé que eso no me tiene que hacer decaer, y sino es más seguir con mucha fuerza. Entonces, mi querida Yuli, vamos a seguir a continuar haciendo cosas. Hemos estado conversando con otras compas también de otras organizaciones y demás para realizar otras actividades y tener conversaciones también con las autoridades para que este hecho no vuelva a suceder, para que sea la primera y la última vez que alguien que defiende derechos sea vulnerada por defender derechos. Y bueno, yo en lo personal quiero agradecerle a mi esposo, porque mi esposo estuvo allí desde el momento en que me llevaron, que estuvo allí. Él sí estuvo exigiendo el que le dijeran el por qué estaba pasando todo esto. No, me dice él, tienes que etiquetar a todas las personas en tu WhatsApp, porque yo no sabía a quién llamar. Porque él llamó a todo el mundo, y creo que sin el apoyo de él, yo creo que, y de mi hijo que también estuvo allí, o sea, yo no sé qué hubiese pasado y capaz nadie se hubiese enterado. Y quiero agradecerte a ti. Gracias. Y a todo el colectivo de mujeres y a todas las personas que me han estado apoyando, a mi comunidad, que yo me debo a ellos y les quiero mucho. Sé que es muy difícil y la migración no es nada fácil. Emigrar a un país que no es el tuyo no es nada fácil. Y creo que todos aquellos ecuatorianos que también están en Estados Unidos y que están siendo deportados también, han sufrido xenofobia en otros países, saben lo difícil que es emigrar.
y saben lo difícil que es empezar de cero, pero no es imposible. No es imposible. Vuelvo y repito, mis disculpas a aquellos funcionarios que se sintieron aludidos, incómodos por mi presencia, por mis preguntas. Mi intención no fue interponerme en el trabajo ni en algún proceso legal, que entiendo que por la nueva ley de reforma está vigente, pero no fue la manera. Y bueno, quiero nuevamente agradecerte, Vivi, porque fuiste un apoyo fundamental para mi familia, para mi esposo, para mí. Y quiero invitarle a la comunidad que se regularicen, que, que no dejen pasar el tiempo, no dejen pasar los días. Yo sé que es costoso sacar un pasaporte venezolano, sé que es costoso sacar una visa, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Estos procesos son muy incómodos, son muy engorrosos. Que tú estés en tu trabajo, entre migración, te pida papeles y tú no lo tienes y te lleven detenida. Es muy incómodo. Entonces, evitemos este tipo de situaciones y regularicemos. Busquemos de regularizar nuestro estatus migratorio. Busquemos de tener una visa, una cédula y sigamos aportando como buenas personas, como buenos ciudadanos, como buenos migrantes a la ciudad. Y dejemos de pensar que una visa no nos va a servir para nada. Una visa nos sirve para estar de manera regular y aportar mucho al país, porque también tenemos emprendedores excelentes, tenemos a personas que hacen café, venden café. Y este producto, ¿por qué no exportarlo? Tenemos personas que hacen velas. Tenemos muchísimas personas que cocinan delicioso. Entonces, ¿por qué no regularizarnos? ¿Por qué no seguir aportando al país? Y de la mejor manera hay que iniciar teniendo un visado, teniendo una cédula para continuar en nuestros procesos regulares. Exactamente. Y gracias, Vivi, por invitarnos a este podcast. Y bueno, realmente quiero llamar a la comunidad nuevamente a participar en espacios como este que tiene Vivi, a estos podcasts, y dejemos de ser sinvergüenzas y no sacar su visa. Y ya mismo va a ser la Yuli también, porque de eso vamos a hablar, justamente de que tenga un espacio en donde la voz también de ustedes esté en la comunidad, ¿no es cierto? Y hablando del tema de movilidad humana. Mi querida Yuli, nuevamente gracias por estar, por abrirte este momento, por tus lágrimas también, porque hablan de tu sensibilidad y lo que sucedió en ese momento. Te abrazo a ti y a tu familia por la situación, esos 2 días complicados, pero que ahora nuevamente siguen pasando, y estoy segura que luego lo vas a recordar con mucha fuerza y reivindicación de todos los derechos de quienes también tú tienes atrás, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que uno está sola, y me imagino que él también pensó que tú estabas sola, pero se pudo haber dado cuenta que hay mucha gente atrás tratando de defender derechos y también apoyar a la población de movilidad humana. Sin más, entonces, muchas gracias a quienes estaban en nuestra transmisión en Facebook y en TikTok. Quiero agradecer a Origen, Periodismo con Raíz, que es el medio en donde se transmiten el podcast Sinvergüenzas. De igual manera a Epicentro Informativo y a Creatividad by Salomé Flores, quienes auspician a Sinvergüenzas. Recuerden que estamos en todas nuestras plataformas de así. Quería también que se menciona que en Facebook se encuentra la Fundación Almas en Movimiento, y de igual a Yuli, si es que necesitan alguna situación en específico, conocer más sobre la tramitología y todo esto, pues a través también de nuestras redes pueden contactarse y nosotros les daremos llegar. Ahora sí, me despido. Gracias, Yuli, y nos vemos la próxima. Gracias a la producción por el apoyo de igual manera como siempre. Nos vemos. Chao. Chao.